A la sesión le voy a pedir al señor secretario que verifique la existencia del quórum correspondiente. Muy bien, señor presidente, voy a proceder. Gracias. Conforme lo dispone el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, Ley 30.916, publicada en el Diario Oficial del Peruano con fecha 19 de febrero del 2019, el quórum de las sesiones del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, referidas, entre otras, a los procesos disciplinarios, es de 2/3 del número legal de sus miembros. En este caso, estamos hablando de 5, bajo responsabilidad funcional. Verificado el quórum, se tiene la presencia de el doctor Gino Augusto Tomás Ríos Patio, presidente; la doctora María Teresa Cabrera Vega, vicepresidenta; el doctor Francisco Artemio Tábara Córdoba, miembro; el doctor Jaime Pedro de la Puente Parodi, miembro; el doctor Víctor Hugo Chandubí Cornejo, miembro; y el doctor Germán Alejandro Julio Cercovi González, miembro. Podemos apreciar que en total contamos con la presencia de 6 de sus miembros, con lo cual el quórum definitivamente está completo. Concluida esta verificación, puede continuar usted, señor presidente. Gracias. Gracias, señor secretario. Yo pido permiso para retirarme. Prosiga, señor secretario. Gracias, señor presidente. Vamos a dar inicio entonces a la audiencia. Señora directora de Procedimientos Disciplinarios, informe lo pertinente sobre esta causa. Buenos días, señor presidente, señores miembros de la Junta Nacional de Justicia. El día de hoy, 13 de enero del 2025, a las 9 a.m., se ha programado el informe oral de la señora Liz Patricia Benavides Vargas en el procedimiento disciplinario 01-2024-JNJ-A, que se le sigue por su actuación como fiscal de la Nación. La doctora Benavides se encuentra presente, así como su abogado del defensor, el señor Jorge del Castillo, doctor, para que puedan informar oralmente ante el Pleno de la Junta. Bien. Siendo así, se concede el uso de la palabra a la doctora Benavides y o a su abogado o abogado que hayan solicitado el pedido. Adelante. Adelante. Gracias. Buenos días, señor presidente e integrantes de la renovada Junta Nacional de Justicia. Este es un momento histórico muy importante porque marca un hito de un cambio entre una nueva Junta Nacional de Justicia parcializada, injusta y violadora de los derechos fundamentales, a unos nuevos integrantes que por la trayectoria que todos conocemos de cada uno de ustedes, vengo con la esperanza de que esa sapiencia se aplique en este caso, poniendo en primer lugar la Constitución, que protege los derechos fundamentales de la persona y la aplicación de la ley de manera imparcial
estricta, correcta, como merece cualquier persona. Como todo el Perú ha podido ver, he sido víctima de una conspiración prefabricada por personas que se habían acostumbrado a tener el poder de manera oculta. Pero con el tiempo se ha venido vislumbrando esta situación, como hemos podido ver en algunos medios de comunicación, y tenemos la esperanza que las investigaciones que se realicen lo esclarezcan. Ahora podemos decir, basta de aquello, porque con la presencia de ustedes entendemos que pondrán orden, disciplina a estas graves situaciones. Para demostrar lo antes descrito, señalaremos de manera sucinta las graves afectaciones que he sido víctima por la anterior Junta. Primero, he sufrido un maltrato continuo y denigrante por los anteriores integrantes de la Junta, como es el caso del procedimiento disciplinario 109-2023, en un proceso inmediato no regulado por ley, por el cual me suspenden de manera arbitraria al 6º día que inició ese proceso, basado en dichos, recortes periodísticos, chats no acreditados, sin ninguna fuente de origen, sin cadena de custodia, sin código hash, sin teléfono alguno, con una rapidez no repetida en ningún otro caso, emprendiendo una campaña de desprestigio con un trato denigrante contra mi persona. Como se demostró que las acusaciones anteriores fueron fabricadas y no encontraban la forma cómo mantener esa indebida suspensión, entonces buscaron desesperadamente imputarme todo tipo de hechos falsos que solo existen en la mente de los antiguos miembros de la Junta Nacional de Justicia, los cuales no podrán demostrar, porque todo eso es prefabricado, es decir, es una mentira. Segundo, ante ello, en su continuo actuar arbitrario, crearon otra carpeta, con el afán desesperado de que no regrese a la función de fiscal de la nación. Pero como nosotros actuamos de manera transparente y deseamos que las cosas se esclarezcan, solicitamos pericias para demostrar de manera técnica nuestra versión. No aceptaron nada. Solo tomaron en cuenta las versiones direccionadas y dar credibilidad a dichos sin presentar sustento alguno. Tercero, asimismo, en esta institución hubieron 2 miembros que se inhibieron de conocer las investigaciones seguidas en mi contra, como es el caso del miembro Tom Berry, acusado de haberme favorecido. Le abrieron investigación en la vía penal y pese a ello le obligaron a quedarse para tener quórum. Y la miembro Zavala, quien también se inhibió por tener una hija fiscal nombrada por la fiscal Ábalos y por haber sido ministra durante el periodo en que mi abogado fue presidente del Consejo de Ministros, pese al cual, y de igual manera, la reincorporaron al proceso, como si dichas causales se hubieran extinguido, a pesar de existir las incompatibilidades que ella misma había solicitado. Cuarto, además los miembros anteriores, Tello y Vázquez, habían sido inhabilitados por el Congreso y regresaron con medidas cautelares expedidas por instancias inferiores, ubicándoles en una posición precaria, continuando con su actuación parcial y de abuso de derecho reflejado en sus actuaciones realizadas en las diferentes investigaciones y procesos iniciados en mi contra.
Quinto, la instructora Tello, como ex jueza, debe ser consciente del abuso de derechos que ha cometido a lo largo de este proceso. Porque a pesar de que recién el 6 de marzo del 2024 resuelve la desacumulación de los cargos, con fecha 7 de marzo del 2024, día en que fue inhabilitada por el Congreso de la República, realiza el informe 63-2023 de 147 folios, opinando por la destitución, firmando supuestamente ese día. Y lo más grave aún, que pese a encontrarse inhabilitada, con fecha 8 de marzo, corrige el artículo 6 del mencionado informe, que como podrá observarse, no contaba con sustento alguno. Hoy estamos presentes porque tienen ante ustedes un informe exprés y desproporcional, hecho a la medida de intereses políticos que intentan mi destitución por segunda vez. Sí, el informe de la instructora Tello expresa la venganza y el odio de quienes encontraron en mí un obstáculo para controlar el Ministerio Público. Estoy segura que no serán cómplices de una venganza política. Ustedes tienen un deber con el Estado peruano. Su función constitucional les exige ser imparciales. Aquí no vengo a buscar ser la buena de la historia. Aquí vengo a pedir imparcialidad y un trato igualitario y sobre todo el respeto a mis derechos fundamentales como son el derecho de defensa y el debido proceso. No es posible que una instructora parcializada pretenda mi destitución con un informe espurio y fantasioso. Bajo esas características, dicho informe debe irse al archivo, porque no solo carece de calidad técnica, sino que hace un copia y pega de las investigaciones del famoso EFICOP y no haber realizado ningún otro acto de investigación para esclarecer los hechos. Esto, señores, no es aceptable, debido a que un fiscal provincial no puede investigar a una fiscal de la nación, que es atentatorio a todo principio constitucional y legal. Sin embargo, la instructora Tello se considera por encima de la ley y de la Constitución, presentando un informe que los conduciría a quebrantar la separación de poderes y vulnerar el debido proceso y el derecho de defensa. Quiero ser enfática. No busco impunidad, busco respeto a mi dignidad como derecho que dimana los demás derechos fundamentales. Ahora bien, le resumiré en 3 aspectos las razones por las que el informe de la instructora Tello debe quedar en la historia de los vejámenes jurídicos. Primero, no ha efectuado diligencias para obtener medios probatorios para sostener sus imputaciones, puesto que solo se ha limitado a emitir 3 resoluciones que no sustentan ninguna imputación. Segundo, como podrán revisar, el informe de la instructora se basa en un informe de un fiscal provincial que se atribuye competencia para investigar a un fiscal de la nación, pese a ser una investigación en curso sin resultado alguno a la fecha. Así investiga una instructora de la Junta. Creo que vuestro colegiado
no aceptará aquello. Tercero, a lo antes señalado, se suma que se pretende desconocer que la fiscal de la Nación y representante máxima del Ministerio Público tiene facultad de efectuar designaciones y conclusiones de fiscales y personal administrativo. Y entonces, lo que indica la Ley Orgánica del Ministerio Público y la Constitución no tiene validez, porque dichos ordenamientos legales son claros y precisos respecto a cuando indican las competencias del fiscal de la Nación. Señores, siempre he respetado las críticas. No me creo infalible, pero no he cometido ninguna falta disciplinaria y menos un delito. No he venido a pedir compasión. Vengo a pedir el pleno respeto de mis derechos fundamentales, toda vez que han buscado desde el inicio dañar mi dignidad y mi buena labor que he presentado durante años de servicio y como fiscal de la Nación, que el pueblo ha podido ver de manera directa ese actuar correcto que siempre he tenido, investigando a quien se tenga que investigar sin prevalencia ni corona alguna. Dichas situaciones, en esta oportunidad, ustedes van a poder analizarlo de manera imparcial y justa como corresponde, disponiendo que se remita al archivo el informe parcializado que nos ocupa. Muchas gracias. El término del tiempo concedido, que inicialmente fue de 30 minutos, va a hacer uso el abogado de la señora Benavides. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores miembros de la Junta Nacional de Justicia. Estamos ante un expediente que es una derivación del expediente 01, que fue justamente el que motivó la destitución hace algunos meses. Pero lo que ha señalado la doctora Benavides, que hemos estado ante una situación que yo lo digo con todas sus letras. A mí siempre he conceptualizado que estábamos en una suerte de complot político ante una persona que ha ejercido durante 28 años su labor intachablemente en el Ministerio Público, que ganó un concurso limpiamente en esta Junta de Justicia hace no mucho tiempo, y resulta que de la noche a la mañana pasa a ser de una persona intachable a una persona que hay que echar porque no califica. Y esto empezó, permítame por favor poner en contexto el tema, cuando la doctora Benavides decidió remover a la doctora Marita Barreto. Y la doctora Marita Barreto le pidió, por favor, denme unas 2 semanas que tengo que terminar el tema. Bueno, las 2 semanas despertaron a todos los demonios y armaron todo un expediente que termina con una denuncia mediática y, por cierto, la apertura de un proceso que le llamaron inmediato, cosa que no existe en la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Es un invento en el procedimiento del reglamento de la Junta. Rebasa el marco de la ley. Por tanto, es un procedimiento completamente irregular ese, que se denominó el proceso 109. En el proceso 109, a la doctora Benavides la suspendieron en 6 días. No hay un precedente en ese sentido. 6 días. Inclusive nosotros demostramos que delante de la causa de la doctora Benavides en esta Junta había 182 expedientes. Bueno, se pasaron todos por encima para poner en primer lugar y en 6 días suspendida. Sobre la base, como ha señalado, de unos chats adulterados, sin archivo,
sin cadena de custodia, sin código de seguridad, etcétera, etcétera. Ese expediente 109, señor presidente, justamente el que promovió la suspensión, fue abandonado. Ya pasó más de un año, ya está en caducidad. A diferencia de ese sí está en caducidad. O sea, el expediente fundamental por la cual sacaron de la Fiscalía de manera sorpresiva y violenta al doctor Benavides, como las pruebas en un informe así de esta naturaleza, las desbaratamos todas sin excepción. Entonces quedó ahí. Eso empezó en noviembre del año 23, ya pasó más de un año. Así que eso estamos solicitando nosotros, por cierto, la caducidad de ese expediente. Entonces ahí empieza este proceso, y cuando vieron que eso no daba fuego, entonces sacaron bajo la manga el expediente 001 con el cual se promovió la destitución, y ahora esta derivada de ese expediente. ¿Qué cosa dice este expediente? Dice que la doctora merece la destitución, una nueva destitución. De repente administrativamente es viable, pero es razonable destituir 2 o 3 veces. Claro, me imagino que piensan que la doctora puede ganar un amparo, entonces si anulan una destitución, acá tengo otra. Y si anulan la segunda, puedo tener una tercera. Menos mal que no han logrado eso. Pero sí dejaron, como se dice, las cosas listas para un procedimiento que ya no les alcanzó a ellos, sino estoy seguro que hubieran aprobado una nueva destitución, y ahora estamos ante un nuevo escenario. ¿Cuáles son los hechos concretos? Que ha removido a la doctora Aurora Castillo Fuerman, coordinadora de ciberdelincuencia, en fin, había una serie de dependencias que estaban a su cargo. ¿Es una falta remover a una coordinadora de fiscales? No le ha tocado su cargo, la volvió a su plaza de origen. No la destituyó, ni la sacó, ni la removió de su plaza de origen. Salió del cargo de coordinadora. Y la coordinadora es, como sabemos, un cargo administrativo, no es un cargo funcional. ¿Y por qué dice que la removió con venganza? Porque esta señora fiscal había hecho una acción contra un fiscal, Vegas Bacaro, presuntamente cercano a la doctora Benavides. Entonces, como había que vengarse, la sacan. Bueno, eso no es causal por ninguna parte, señor presidente, remover a un coordinador. Igual se removió como coordinador del fiscal Frank Almanza. Tampoco no es ningún demérito ni nada por el estilo sacar a un coordinador. Si ese fue el criterio, que sacar a coordinadores es una falta muy grave, causal de destitución, entonces al anterior fiscal de la Nación, el doctor Villena, de 16 coordinadores removió 14. Dejó a 2, a Chávez Cotrina y uno más. Y la actual fiscal de la Nación, la doctora Adela Espinosa, acaba de remover a Jorge Chávez Cotrina, de crimen organizado. Ha removido a Rafael Vela Barba, de lavado de activos. Ha removido al doctor Luis Germaná, de denuncias constitucionales de enriquecimiento ilícito. Y ha removido nada menos que a Marita Barreto, la coordinadora de FICO. ¿Es delito? ¿Tendrían ustedes que verse precisados, abrirle procesos a la doctora Adela Espinosa por esas remociones también? Porque donde está la misma razón, está el mismo derecho. Como ven ustedes, no tiene sentido el tema. La verdad que es un abuso de una persona, y digo con todas sus letras, la doctora Tello, que hay un ensañamiento, no sé por qué razones, pero hay un ensañamiento personalísimo contra la doctora Benavides, seguramente siguiendo algún tipo de consigna, porque de carácter personal no ha habido jamás ninguna diferencia ni nada por el estilo. Entonces tenemos el caso de Aurora Castillo Fuerman y Frank Almanza, 2 coordinadores. El doctor Luis Felipe Zapata González, ¿por qué cambia? Esto es interesante explicar. Si se remueve
a la doctora Aurora Castillo, ella regresa a su puesto de origen. Y su puesto de origen estaba ocupado por Fran Almanza. Entonces Fran Almanza sale del cargo en virtud de que la titular regresa y él va a su puesto de origen. Entonces no es que había que votarlo, es una consecuencia lógica de este, como un efecto dominó dentro de los cargos en el Ministerio Público. Entonces, ¿eso puede ser suficiente para destituir a la fiscal de la Nación? Otro cargo increíble es que removió al doctor Víctor Cubas Villanueva. El doctor Víctor Cubas Villanueva era coordinador de un grupo especial de estudio del Código Procesal Penal, tengo entendido, ¿no? Secretario técnico. ¿No es un cargo de confianza? Él, el fiscal, que está jubilado. Es un cargo de confianza. ¿Lo pueden quitar o lo pueden poner? ¿Necesita una motivación especial? ¿Acaso el actual fiscal no lo ha nombrado a Cubas Villanueva su vocero actualmente? Y posiblemente cuando salga esta señora y entre otro, cambiará de vocero. ¿Eso es un delito? ¿Eso es una falta? ¿En qué mente se le puede ocurrir que pueden destituir al fiscal de la Nación por falta grave, por haber relevado al señor Cubas Villanueva, fiscal jubilado que estaba allí contratado por una administración anterior? Eso no es falta, señor. Después existe aquí una narrativa que ocupa, yo diría que el 90% de este documento, que es nada más ni nada menos que la repetición fotocopiada de lo que hizo EFICOP, o sea, Marita Barreto contra la doctora Benavides. Porque por eso empecé con la historia de Marita Barreto, en esas 2 semanas que pidió para recibir no sé qué premio y los aprovechó para echarse encima con todo tipo de acusaciones irresponsables. Y EFICOP, o sea, Marita Barreto, redacta este documento y la doctora Inés Tello, y ustedes pueden verificar el expediente, no ha hecho ninguna diligencia. No hay una diligencia. No hay un testimonio, no hay una declaración, no hay una pericia, no hay nada. Simplemente ha tomado lo que dice Marita Barreto y he puesto esa narrativa, y aquí sí cabe la acepción correcta de narrativa. O sea, simplemente una cosa que se inventa, que se dice, que se pone, ¿no? La posverdad. Entonces, según esto, la doctora Benavides dice que afectó el proceso de los cuellos blancos, porque removió a 7 de 40 fiscales del equipo de cuellos blancos. No es que sacó al equipo cuellos blancos, ellos dicen equipo, entonces da la impresión que agarró todo el mundo y lo sacó a todos. No, 7 de 40. Entonces, insinúa que inclusive que en el caso de los Sánchez Paredes, que hace poco han sido absueltos, no sé por qué corte del delito de lavado activo, dice, insinúa que uno de esos cambios origina que Sánchez Paredes haya resultado absuelto. ¿Qué tiene que ver? O sea, una corte, si un fiscal se muere, no hay un reemplazo que lo siga con eficiencia, o es removido y la institución termina con la persona, no, sigue, y se supone que están las pruebas. Y si ha habido una absolución es porque o no son responsables o la imputación no ha sido suficientemente acreditada. Pero está, en fin, es un proceso que todavía está en la apelación, entiendo. Pero aquí inclusive han llegado, señor presidente, al extremo de inventar que, por supuesto, en la confusión de las cosas hacen un cuadro, ¿no? Y dicen, en este caso, cuellos blancos, ha habido comunicaciones con Inostroza, con Walter Ríos, en fin, mencionan a una serie de personajes que están vinculados a eso, imputados de otros procesos también, pero todas las llamadas son de otros.
que le atribuyen a la doctora la llamada con una de esas personas, un tal señor Camayo. Pero en el propio documento, en la página, la imputación aparece, para ser preciso, pueden ustedes verla en la página 52. Ahí está el cuadro de llamadas telefónicas en la página 52. Pero en la página 56, en la parte de arriba, dice: pero en realidad dichas actas de comunicación no existían, pero los números de teléfonos celulares no estuvieron interceptados en tiempo real. O sea, ellos arman el cuadro, pero después cuando ponen la información exacta, no existían. Y hay un documento oficial que acredita que no existían. Un oficio que se ha cursado, entiendo que a la Junta de Justicia en ese sentido. Eso me hace recordar, señor presidente, a cuando FICOP, cuando hizo este escándalo, ya en la pared tenía un cuadro con la organización criminal encabezado por Patricia Benavides. O sea, una entidad dirigida por una fiscal, sin competencia para investigar a la fiscal de la Nación, ya tenía el cuadro y todo el Perú lo vio. Entonces, usted sabe que una imagen vale más que 1000 palabras. Eso ya era una imputación para la ciudadanía y para la opinión pública, para seguramente algunas mentes desorientadas, suficiente como para decir: Patricia Benavides es culpable, hay que sancionarla. Estamos, señor presidente, ante un expediente que creo que ha hecho, yo diría, con muchísima ligereza un maltrato de la persona. Y usted va a ver que repiten N veces, ¿no?, el concepto. No se ha observado conducta intachable. No dicen en qué consiste eso. El cargo exige probidad, respeto y idoneidad moral, insinuando que la autora no tiene esos requisitos. Transgrede el código ético de la opinión pública. No se ha hecho ejercicio legítimo del poder. Prohibición ética de mantener intereses en conflicto. Interferir de manera indirecta en el resultado de las investigaciones. Para terminar en que no ha habido motivación, que ha habido discriminación. Y dice que la doctora Benavides le da un trato degradante y humillante a Aurora Castillo Fuerman y a Almanza, a quien le da un trato degradante y humillante es a ella, que la han maltratado, la han desacreditado, la han destituido y han pretendido destituirla 2 y 3 y 4 veces. Eso es realmente lo que ha sucedido, señor presidente. Yo no quiero... Le quedan 2 minutos, sí, señor abogado. Sí, señor presidente. No quiero extenderme más, solamente dejar constancia que nosotros en algunos días anteriores habíamos presentado un pedido de unidad, pero obviamente nuestro respeto a esta Junta nos obligaba a estar presentes e informar lo pertinente sin perjuicio de que ustedes tengan a bien resolver o no, en un sentido u otro, la nulidad previa presentada. Pero sin duda, los elementos que tenemos, señor presidente, no califican como para decir vamos a destituir sobre esta base a la fiscal de la Nación, ¿no? Solicitamos, por tanto, que este expediente sea enviado al archivo, sea improcedente la petición, porque además, como bien se ha hecho, ha sido hecho por personas. A ver, la doctora Inés Tello, largamente sobrepasada la edad para ser miembro de esta Junta, tenía legitimidad para seguir haciendo informes, dictámenes e instrucciones en contra de la doctora Benavides. Esa es una pregunta válida, que seguramente el Tribunal Constitucional en su momento definirá. Pero una persona caída de la vida, estaba, la sacaron, inhabilitaron, media cautelar, regresa, la vuelven a sacar, vuelve a regresar. ¡Qué casualidad! Y ese juego entre Don Berry y María Zavala, que por propia iniciativa pidieron su inhibición y después regresan, y todavía una de ellas se convierte, María Zavala, en la acusadora en el proceso final, realmente deja mucho que desear porque habla de la direccionalidad que le estaban dando a un proceso. Es todo, señor presidente, señoras y señores integrantes de la Junta de Justicia. Muchas gracias por su atención. Bien,
¿Algún miembro del colegiado tiene alguna pregunta que formular? Señor vicepresidente. Prende el micro. Ahí está. Perdón. Parte fundamental de su argumentación, doctor del Castillo, es la referida a la validez o no del proceso disciplinario inmediato. Usted dice que esto no está regulado en la ley y por tanto su validez es discutible. ¿Podría ampliarnos ese punto, por favor? ¿Cómo no, doctor Cercovi? La ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia habla de un proceso disciplinario, ¿no? Que tiene que tener una investigación preliminar y si eso justifica, se abre el proceso disciplinario en sí, que tiene un año para ser resuelto. El reglamento de la Junta Nacional de Justicia, que estoy seguro que ustedes en su momento revisarán, establece 3 procedimientos distintos. Procedimiento inmediato, procedimiento regular y otro tercero. El abreviado y el ordinario. Así es. Entonces, son procedimientos no previstos. Y por ejemplo, el inmediato no tiene preliminar, lo cual en la ley orgánica está. Entonces se está violando la ley orgánica. Ese reglamento está sobrepasando la ley. Ese es el argumento, doctor Cerco. O sea, por ejemplo, en ese caso 109, que lo abandonaron ahí no hubo preliminar. En este caso sí había preliminar, pero en el otro no. Entonces, esto lo pongo en el contexto para que vean la magnitud del abuso que se ha hecho en esta causa, ¿no? O en la causa específica del 109, de la cual nació la suspensión de la doctora Benavides por 6 meses. Gracias, doctor. Gracias. Por su intermedio, presidente, una consulta a la administrada. En el caso de la doctora Revilla Corrales y Zapata González, respecto al informe de productividad, ¿qué oficina del Ministerio Público lo realizó y por orden de quién? Y sobre todo, si esta se verificó en la fecha que usualmente se tienen que dar este tipo de informes. Gracias, doctora Cabrera. El Ministerio Público tiene diferentes gerencias que se encargan de diferentes funciones. Una de ellas es la gerencia de productividad, que es la que mide la producción de todo el sistema fiscal. Es un sistema que es automatizado por informático, en el cual uno no puede cambiar fechas, manipular, ni mucho menos cambiar la información que ahí viene, porque esta gerencia se alimenta de todos los despachos fiscales. Entonces, ¿cómo puede uno cambiar? Imposible, porque tendría que cambiar tanto de la gerencia de productividad, de los despachos y todo está informatizado. Entonces, cuando cualquier persona puede pedir informes de esta gerencia de productividad, porque son reportes que otorga. Necesito saber el reporte de tal fiscalía, pueden solicitarlo por transparencia o el mismo despacho fiscal para ver cómo está yendo su producción. Y la Fiscalía de la Nación también. Entonces, emiten, es como imprimir un documento, ponen producción de la primera Fiscalía Penal de Huacho. Ponen el número de la Fiscalía, el fiscal y se imprime. Eso es lo que son los informes técnicos de la gerencia de productividad. Por eso es que nosotros en el proceso habíamos presentado una pericia de parte y queríamos que se realice una pericia oficial en las oficinas del Ministerio Público para que determinen que esa pericia de parte estaba concluyendo que efectivamente jamás se podrían manipular esos informes de producción. Gracias. Otra consulta. Hizo mención a la ex fiscal Marita Barreto
que cuando ella supo que usted la iba a remover, que le pidió 2 semanas, bueno, ella está, según la tesis de ustedes, habría estado armando toda esta situación respecto a su persona. Quisiera saber, como es de público conocimiento, usted recibió un reconocimiento de dicha fiscal, aparece, bueno, en las publicaciones una foto. Ese reconocimiento, ¿es usual que lo reciba de una persona que tiene inferior jerarquía, por un lado, porque usted en ese momento era la fiscal de la Nación? Y si dicho reconocimiento fue antes o después que usted le dijo sobre la remoción. Nada más. Gracias, doctora Cabrera. Efectivamente, esa foto que aparece en los medios de comunicación es de julio del 2023. Y todo esto, el complot armado en contra de mi persona, es en noviembre del 2023. Entonces, en la cual señalan que habían venido investigándome desde el mes de mayo. Si desde el mes de mayo me venían investigando, si había algún indicio de algo, ¿por qué el equipo conformado por Marita Barreto y los policías de este equipo especial se acercaron a mi despacho señalando de que el trabajo que hemos realizado durante el 2022 había sido un trabajo productivo y que que merecían un reconocimiento de parte de ellos porque sabían de que nosotros habíamos trabajado sábados, domingos, feriados, no teníamos horario. Entonces, y la gente del Ministerio Público me conocen, los fiscales, saben de que mi trabajo comenzaba desde las 7 de la mañana, yo llegaba a las 7 de la mañana y me retiraba cuando era lo más temprano, 8, 9 de la noche, 11 de la noche, o me amanecía. Dejé a mis hijos, dejé mi labor de madre, dejé todo por tener un Ministerio Público eficiente y eficaz. Y todos reconocían ese trabajo. Y es por eso es que no solamente viene el reconocimiento de uno de parte de ellos, sino de las otras coordinaciones también. Porque se les controlaban las metas que tenían que cumplir todas estas coordinaciones. No es un trabajo que uno pueda realizar de manera simple, sino es un trabajo bien complicado. Entonces, y uno tiene que tener liderazgo para poder decir cómo deben cumplir las metas y poder señalar que estas metas sean cumplidas y objetivos tanto a corto, mediano y largo plazo. Es por eso es que se recibe ese reconocimiento por parte de esa coordinación, pero no es la única, como le digo, siempre venían las coordinaciones, cumplida una meta, bien reconocían la labor, el apoyo que uno como fiscal de la Nación les daba a cada uno de ellos y también que uno les reconocía a ellos. ¿Sabes qué? Llegaste a tu meta, bien, y de una u otra manera se les hacía llegar las felicitaciones que correspondían. Gracias, presidente. Una pregunta al doctor Jorge del Castillo, abogado de la doctora Liz Patricia Benavides, ex fiscal de la Nación. Usted ha explicado de que en el procedimiento disciplinario 109-2023 fue destituida y es de conocimiento público que esto ha sido cuestionado mediante un proceso de amparo, tengo entendido. Es de conocimiento público, ¿no? Entonces lo que quisiera es que nos ilustre o nos precise cuál es el estado de ese proceso constitucional de amparo, doctor del Castillo. Claro, el 109 es el que se hizo el escándalo de los chats, ¿no? En noviembre, diciembre del año 23. Eso dio lugar a una audiencia y se desbarató la prueba. Pues no existía ni el teléfono, ni una cadena de custodia, no había nada, no había código, o sea, eso se cayó. Ese expediente es el que ha quedado un poco en abandono, porque eso es de noviembre del año 23 y más de un año. Pasó, doctor Castillo, sí. La ex fiscal de la Nación, la doctora Liz Patricia Benavides, fue destituida. Sí. Esa decisión ha sido cuestionada constitucionalmente, Así ¿no? es. ¿Cuál es el estado de ese proceso? Ese es el expediente 001, Ya. o sea, el matriz de este mismo, ¿no? Entonces, ahí se presentó una acción de amparo, ¿no? Pero, como usted comprenderá, fíjese, señores miembros de la Junta, esto presentó varias acciones de amparo.
Pues una vez una jueza dio una medida cautelar y la jueza creo que ya la desaparecieron del mapa, ya no está más. Se apeló a la Corte Superior y la Corte Superior es... Y en la tercera sala constitucional y otra sala también han confirmado, en este caso de no admitir, de improcedentes, infundados, en fin. Inclusive fue conocido el caso de un miembro, presidente de esa sala, que estaba sujeto al proceso de ratificación de la Junta, un hecho conocido. Alguien puede pensar que un magistrado que lo van a resolver en la próxima semana su caso va a resolver algo contra la Junta. Entonces, no ha pasado. Presentamos un recurso de agravio constitucional y la Sala Constitucional de la Superior lo declaró improcedente. Entonces se hizo una queja ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional declaró fundada la queja y ha ordenado que se concede el recurso de agravio constitucional. Estamos en ese trance de que suba ese expediente al Tribunal Constitucional. Eso por un lado. Pero eso es un amparo. Entiendo que hay 3 o 4 amparos en camino, ¿no?, que están a nivel, algunos de la Corte, todavía del juez constitucional, 4 amparos en total. Pero hay uno que ya está entrando al Tribunal Constitucional a raíz de haberse declarado fundada esa queja, ¿no? Gracias. Una última pregunta precisa, puede contestarla la doctora Benavides o el doctor del Castillo, es si el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre este llamado proceso inmediato. No, todavía, que sepamos todavía. Sí, presidente. ¿No? Gracias. No. Digo, habiéndose escuchado el informe sobre cuestiones de hecho por parte de la administrada y también el informe de la defensa, la causa queda expedita para ser resuelta.